Bueno, quedamos el día de ayer que estas son las características que se van a configurar en el micro para llevar a cabo la comunicación RS232. Quedamos que la primera característica es el baudaje, la tasa de bits. También en su momento explicamos que en un conjunto de datos, en un ciclo de transmisión, puedo enviar cuando mucho 8 bits, de 7 a 8 bits, no más. Si yo necesito enviar una palabra de 16 bits, entonces mando un byte y luego mando el otro, ¿cierto? Esto es configurable. ¿Cuántos bits voy a usar? El más común es transmitir de 8 en 8. Entonces, así como hemos trabajado ahorita, saben que se tiene que hacer una función, un prototipo de función e implementarla, y en esa función debe de encontrarse todo lo necesario, Samudio de este lado, todo lo necesario para configurar el periférico acorde a las características de comunicación que necesitamos. A qué tasa de bits, cuántos bytes o bits voy a transmitir, si voy a ocupar o no voy a ocupar bit de paridad, cuántos bits de parada voy a usar, y así sucesivamente. Todo eso debe de ir implementado dentro de una función. Perfecto. Entonces, todo eso debe de ir dentro de una función. Entonces, ¿se dan una idea a estas alturas ya? Así como se configuró el timer, que para configurar el baudaje, ¿dónde lo debo hacer? En el manual de referencia hay una sección para realizar esto. Bueno, no me refiero en el manual de referencia, sino en el micro. Así como en el micro configuramos el timer, ¿qué debe haber en el micro para configurar el baudaje? Debe haber un registro, ¿cierto? Para configurar el tamaño de palabra, bit de paridad, bit de parada, debe haber ¿qué? Bits. Debe haber bits de un determinado registro de configuración, que dependiendo de que si esos bits valen 1 o valen 0, pues estableceré esta característica, ¿cierto? Configuraré el periférico. Ok, entonces, ya ayer hacíamos hincapié que en el ancho de banda, acorde a la tasa de comunicación, de transferencia de datos que se tiene, pues la cantidad de bytes no es lo mismo que dividir la tasa entre 8, sino se debe dividir entre el número de bits ocupados para enviar un byte, ¿sí? Ya que cada trama debe de tener su bit de paridad, debe de tener debe de tener 1 o 2 bits de parada. Entonces eso hace que en realidad no envío un byte, envío más de 8 bits. Entonces, ahora ya hablando de la configuración, estamos hablando de que este dispositivo es full duplex, porque como ya vimos, tiene salida de transmisión y entrada de recepción, valga la redundancia, ¿sí? Se puede transmitir y recibir a la vez. ¿Sí? Es full duplex. Si fuera duplex, ¿qué entienden? Que o recibe o Transmite en un momento y en otro momento recibe. O sea, aparte de que lo puede hacer, lo tiene que hacer en tiempos diferentes. No lo puede hacer a la vez, un duplex. Pero este es full duplex, quiere decir que puede estar transmitiendo y a la vez puede estar recibiendo, porque son salidas diferentes.
Entonces, este módulo WART me permite comunicar y configurar para poder trabajar con interfaces RS232, RS485. Y esto, bueno, ya estas características que voy a poner, pues son tomadas del manual de referencia y del datasheet. Más bien del datasheet, porque ya son específicamente de este micro, no de toda la familia. Estamos hablando que este módulo tiene comunicación full duplex. Dice que de 8 a 9 bits de datos, incluyendo ahí en los bits de datos al de paridad, ¿no? Es decir, puede tener paridad par, impar o sin paridad para datos que pueden ser de 8 bits, ¿sí? Puedo mandar 1 o 2 bits de parada. También tengo un generador de baudaje que está asociado a un preescalador de 16 bits. Ahorita más adelante veremos cómo es eso. Y las tasas de datos, el baudaje que se puede manejar, está desde un mínimo de 38 bits por segundo hasta un máximo de 1.875 megabits por segundo, a una frecuencia de operaciones de 30 MHz. Bueno, en su caso no están trabajando a 30 MHz, están trabajando a 12, entonces no es el caso, ¿verdad? Y algo muy importante es que cada vez que termina una transmisión o que termina una recepción, ¿qué me manda? Un bit de término. Una interrupción. Y no solo me manda una interrupción, sino que las interrupciones de que terminó de transmitir y la interrupción de que terminó de recibir son interrupciones independientes, ¿sí? No es la misma. Entonces puedo yo configurar qué hacer cuando haya terminado de transmitir, es decir, en la ISR de la transmisión, ¿cierto? Puedo configurar qué hacer una vez que haya terminado de recibir. ¿Y eso dónde lo hago? En la ISR de la recepción, ¿sí? Son independientes. El módulo WART, en su página 500 del manual de referencia, trae el diagrama bloque simplificado. Chéquenlo. Y se parece a esto. Es demasiado simplificado. Nos está diciendo que tiene un generador de baudaje. Es un registro. Y bueno, es un bloque más bien, el cual tiene un registro por ahí. Este bloque generador de baudaje está sincronizando, si se puede decir así, está determinando a qué velocidad queremos transmitir y también a qué velocidad queremos recibir. Tense cuenta que el módulo de recepción y transmisión están ligados directamente a este generador de baudaje. Si yo configuro mi generador de baudaje para 9600, pues transmito y recibo a esa tasa. ¿Me explico? Eso tiene que, ¿cómo se llama? Configurarse, que sincronizarse con la computadora, ¿no? No se sincroniza en realidad. Acuérdate que no es síncrona la comunicación, es asíncrona, y por eso está el bit de inicio. Pero más que sincronizarse, más bien es un punto de inicio, ¿no? Se establece a partir de donde se empieza la comunicación, y a partir de ahí, a cierto tiempo, se empieza a identificar o a leer un bit, ¿sí? Ese tiempo pues depende de la tasa a la que estamos trabajando, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien?
Mientras mayor sea la tasa de bits por segundo que estoy mandando, pues más corto es el tiempo entre un bit y otro, más rápido tengo que estar leyendo. ¿Sí? Alcocer, si estás en sintonía o estás viendo otra cosa. No, pero no nada más escuches. También ve. Si no, voy a dejar pendiente los videos y lo que cachen en clases y lo que no, pues lástima, ¿no? Porque si no se confían de que tengo el video, luego le pongo atención. ¿Sí? Necesito su atención acá. Entonces podemos ver aquí que tenemos los dos pines del micro. Hay un pin, a ver, chequen su datasheet, díganme qué pines son. El UX, RX y el UX, TX. UX de son el 28 y el 27. Vamos a ver. Y apenas lo voy a ver. Porque obviamente no me sé los pines. Pero el Max 32 está conectado del otro lado. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le llama ese diagrama? ¿Cuál, perdón? El esquemático. El esquemático. Aquí está, vean. Porque si checamos, tenemos un U1 ATX, U1 ARX. Y aparte tenemos un U1 RX y un U1 TX. Y aparte tenemos un U2 RX, un U2 TX. Quiere decir que mi módulo me permite tener configurados varios, ¿verdad? Pero entonces ¿Pero por qué tiene A? Ahorita lo vemos, tranquilos. Es que dice, ajá, ¿Sí? ¿A qué pines está conectado el esquemático? al Al 15 y 16. Ok, ahorita veremos por qué. ¿Eso significa que recibe analógico? No, sigue siendo... No, solo es la... Sí. Dense cuenta que si vamos a usar 15 y 16, ¿qué desventaja tenemos? Que está la entrada del... Que no puedo usar los timers externos, ¿de acuerdo? A menos que no voy a usar los timers, entonces sí puedo ocupar el 15 y 16, si no mejor me voy No, a... pero son 15 y 16 del Max 232. No, yo les estoy preguntando del... Está conectado al main. Para empezar, ¿sí? Al main. No. Están hablando aquí del esquemático que les pasé digital. Están hablando de este esquemático. Ah, ahí son 15 y 16, pero del 232. Aquí están. Son pines 13 y 14 del Max 232. No, Pero el micro, ¿dónde tiene su comunicación? ¿Dónde tiene el micro? No está conectado al micro. ya no estoy conectado a una de 10 kilos y de ahí se va. Pues si se dan cuenta, todavía no está conectado al micro. No, está conectado. No, está Entonces, conectado. Ustedes pueden mandar al micro al pin Agregamos. donde quieran, claro. No hay nada más. Si se dan cuenta, está el T1 out, R1 in, pero no está el R1 out. El R1 out, si recibe entrada RS232, sale R1 out como TTL. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿a dónde lo van a mandar? R1 out, al PIC, ¿a qué pin? Al pin, Al dentro de... Al de entrada, al de recepción, Ajá. ¿cierto? Al de recepción. El T1 out, A la entrada de transmisión. ¿dónde está el T1 in? Aquí está el
T1 in. Este debes de meter niveles TTL de entrada. Este va a un nivel de transmisión, a un pin de transmisión del micro. Por ejemplo, Ajá. Tengo uno ahí, no es para. dense cuenta que el pin 16 es recepción Salida del U2. y 25 transmisión, ¿de acuerdo? Entonces, el micro saca, transmite y está transmitiendo TTL y lo vamos a mandar al Max 32 a un puerto de entrada TTL. En este caso sería al T1 in, al pin 11. Es una entrada TTL. Y la salida TTL, que es el pin 14, T2. no, T1 out, porque Sale. entró por T1 in. T1 llega el. T1 int, la salida del T1 va ya a nivel RS232 hacia el ¿Cómo se llama? hacia la computadora, hacia el DB9, ¿cierto? Entonces dense cuenta que del pin 3, si checan el esquemático que les di, el pin 3 dijimos que era transmisión, ¿ya vieron? El pin 3 era transmisión, entonces El 3 es el que manda. transmisión, Es que. transmisión es mandar. El año pasado creo que según lo que para mí transmitía era lo que recibía. No, es que lo identificaste mal, ¿Sí? seguramente. Entonces, ¿Te acuerdas? no, lo identificaron mal, lo entendieron mal. Por ahí se han de haber confundido por algo. Pero la transmisión sale del RC232 hacia el Max 2, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí va el pin 3, que es transmisión, va a una entrada RC232. Vean el pizarrón porque si no ven, no, por eso luego se confunde. Aquí va una entrada RC232, que es al R1, la entrada R1. Entonces la salida del R1, si entró en RC232, debe de salir En TTL. en TTL. Y esa es la que va a la. El 12 RX del micro. Tiene que ir a la RX del micro. Ajá, ya. Sí, creo que lo vi. Tiene que ir a la RX del micro, es decir, al pin 26. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, así lo van a conectar. Perfecto. Ya. ¿Cómo lo habías entendido, Samuel? Es que. Bueno, entonces, ahorita vemos esa parte. Ya quedó claro que están los pines, en este caso era ¿qué? 25 Y 26. y 26 Bueno, para transmisión y recepción, y son pines independientes que van a conectarme al módulo del receptor del WART y al transmisor del WART, ¿sí? Ambos están controlados por el generador de baudaje, donde yo haya configurado a qué tasa quiero transmitir, pues a esa tasa va a estar chambeando el receptor y el transmisor, ¿sí? ¿Eso está claro? Perfecto. Tengo break. Entonces, como se comentó, el primer parámetro que vamos a configurar es el baudaje. Y esto, si vamos a nuestro manual de referencia, en este caso agarré el datasheet, pero vamos a nuestro... Se configuraba dependiendo del micro, ¿no? No. Bueno, ahorita vemos tranquilo. Ah, no, esos eran los Sí. registros. Los registros son casi los mismos, ¿eh? De hecho son los mismos. Son los mismos. Página 500 les dije. Sí. Entonces aquí están las características que les acabo de mencionar. Y nos dice que cada DSPIC
tiene variantes de uno o más módulos WART. Y una X se utiliza para nombrar los pines y también para identificar los bits de control y los registros del determinado módulo del que se esté hablando. Y pues para eso tenemos que ver el manual de referencia, el datasheet. Pero en el manual de referencia ya se llama WART, lo que es para... Sí, claro. Igual en el datasheet. para ver registros. Igual en el datasheet. Ok, entonces aquí vemos el mismo diagrama del que estábamos hablando. Y ya estábamos entrando al No podemos hacer el... género de baudaje. Ve, puedes ir, no, pero el break ya lo hicimos al inicio de la hora. ¿Sí? Sí, claro, ve. Entonces no. Pero una por aquí. No, son las 10. Entonces, Entonces no me salía. el primer parámetro es el baudaje y esto acorde a esta ecuación que, como podemos ver, no me la saqué de la manga, sino que viene aquí en su manual de referencia en la página 506. ¿Sí? Aquí está. Nos dice que este módulo WART incluye un generador de baudaje de 16 bits. ¿Ok? Este registro es el registro UXBRG. La X ya sabemos porque si voy a usar el 1 o el 2. ¿Cierto? Este registro U1BRG o U2BRG pues va a controlar al módulo WART 1 o al módulo WART 2. ¿A qué periodo va a estar corriendo su respectivo timer? ¿Sí? Y tiene un timer, pero no es el mismo de los que estamos hablando, de los que dispone el micro, ¿eh? O sea, estos son independientes, los que ya usamos el T1, el TMR1, TMR2, son timers aparte. Un paréntesis. Yo tengo una duda de los timers, porque los únicos timers externos son el 1 y el 2. Sí, Y el 0, no hay 0. digo, y el 3, 4 y 5 son internos. El 3, 4 y 5, bueno, no pierdas de vista que por qué son externos. Porque tienen pines para que yo les meta. Porque pueden soportar un modo de operación. Recuerda que hay 4 modos de operación y no todos los timers soportan ese modo de operación. Entonces, aquellos que requieren de una señal externa, ya sea para trabajar como acumulador o como contador, así es. Sí, si trabajan como temporizador, ahí no hay problema. Pero también no pierdan de vista que los timers tipo C únicamente se utilizan para concatenarse con los tipo B. ¿Sí? Ajá, para hacer El de 32 bits, así es. Entonces, bueno, esta es la fórmula que se utiliza para calcular el baudaje. Baud rate, ¿qué es? El baudaje. Y entonces, para configurar el baudaje existe un UXBRG. ¿Qué es un UXBRG? Aquí nos lo decía arriba. No, es el registro. Es el registro. Ahí es como los bits del prescaler, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, quedamos que de aquí salió su fórmula, ¿sí? En este caso, estamos hablando que baud rate viene siendo la tasa de bits que queremos configurar. Es decir, vamos a transmitir a 9600 bits o a cuánto, ¿sí? FCY, ¿qué es? La frecuencia del oscilador. La frecuencia del oscilador, no es cierto. No, sí, los ciclos. La frecuencia de operaciones, de ejecución de operaciones, ¿cierto? Estamos ejecutando operaciones cada FCY, a esa frecuencia FCY. Ok, y entonces nos dice
que UXBRG es un registro. Y en ese registro, si se dan cuenta, ¿de qué depende la tasa de baudaje? ¿De qué depende la velocidad a la cual quiero transmitir? Directamente proporcional a FSY. Mientras mayor sea la frecuencia del oscilador que tenga mi micro, pues más rápido puede ejecutar las operaciones, ¿verdad? O sea, ustedes tienen un cristal de cuarzo de ¿cuánto? ¿De 10? 12. De 12. Yo tengo uno de 20. Por obvias razones, a la hora de hacer comunicaciones RS232, pues yo puedo alcanzar tasas que ustedes no. ¿Me explico? Pero bueno, una vez que ya tenemos nuestro micro con su sistema mínimo asociado, pues ya eso ya no va a cambiar. Sin embargo, lo que sí va a cambiar es ¿qué cosa? La tasa. La tasa. Pero para que cambie la tasa, ¿de quién depende? De FSY. Pero ese ya no cambia. De UXBRG. Yo quiero configurar una tasa diferente, entonces depende de UXBRG. ¿Y qué es UXBRG? Un registro. Un registro. Quiere decir que el número que yo ponga en ese registro va a establecer a qué frecuencia voy a trabajar. ¿Me explico? Por lo tanto, en realidad la incógnita no es el baudaje, sino el valor que debo almacenar en el registro. ¿Están de acuerdo? Porque la tasa nos podemos poner de acuerdo. Vamos a transmitir a 4800 bits por segundo. Él, Alcocer y yo, él me va a transmitir, yo voy a recibir. Nos ponemos de acuerdo a qué tasa vamos a comunicarnos y los dos configuramos, él su dispositivo y yo el mío. En ese caso, para que, por ejemplo, si tuvieran diferentes frecuencias de trabajo, para que se dé la comunicación tiene que ser el mismo. La misma tasa. Debe de ser la misma, porque ya acabamos de demostrar que lo que se va a leer va a ser totalmente diferente. Entonces nos ponemos de acuerdo. Ese dato ya lo vamos a saber. ¿Me explico? ¿A qué tasa queremos comunicarnos? Entonces la incógnita es ¿qué debo almacenar en la BRG? Por lo tanto, despejando de la ecuación, la BRG pues es FSY entre 16 por baud rate menos 1. ¿Qué significa? Que si yo quiero una comunicación, a ver, ustedes calcúlenle, estoy transmitiendo, en su caso ustedes tienen un cristal de 12 megas. Sí. Su FSY es de 3 megas. Vamos a comunicarnos a 4800 bits por segundo. 4800 bits por segundo. ¿Qué valor deben almacenar en su BRG? 4800 103. bits por segundo. 38. Chirrión, le dieron dos números diferentes. ¿Quién da más? 38. Bueno, ya, secundado. 38. 0.06, así que 38. Pues les creo, 38. tienes que ver. ¿Exacto? 38.06. Entonces, ¿cómo le hago ahí? Pues lo paso a 39, ¿no? Es 16 ese, ¿verdad? 39. 38 o 39. 38. 39. Bueno, a ver, Ah, ahorita vemos esa parte. ¿Qué es mejor arriba? ¿Qué sería mejor? Ahorita vemos esa parte. Abajo, para que sea más alta la mesa. como con los knobs. Ahorita vemos eso. Ya quedó claro, ¿no? Es muy simple esto. Sí. Sin embargo, trabajando con el cristal de cuarzo de 12 megas, díganme, ¿cuál es la tasa mínima? La tasa mínima que puedo tener para transferencia. La tasa mínima. Sí. 187.5 ¿Cuál es la tasa mínima? bits por segundo.
Entonces, 187.5 bits por segundo. ¿cómo lo sacaste? A 3 megas entre 16. 3 megas entre 16. ¿Por qué? Suponiendo que en BRG no almaceno nada, almaceno un 0 más bien. ¿Me explico? Es el mínimo valor que puedo tener en BRG. Y entonces la mínima tasa es ¿cuánto? 3 megas sobre 16. 187. Anótenlo por ahí, por favor. 187 punto qué. Punto 5. Ok. Que bueno, ya vimos que ese sería el mínimo. ¿Cuál sería? 187.5. Esa es la mínima. ¿Seguro? No, ese sería el máximo. No, la mínima. No, porque no está almacenando nada en el registro. La mínima. La mínima. Y ya se aumenta conforme aumenta Dense cuenta que la baud rate es inversamente proporcional a BRG. Es la máxima La máxima, esa es la máxima. máxima. Esa es la máxima. Esa es la máxima. La misma sería con BRG al máximo. Sí. 187 dices. Entonces algo hicieron mal hace rato porque les pedí 4800. No, eso sí está bien. Pues si la máxima es 187, ¿cómo vamos a alcanzar los 4800? Ah, pero es que no es 187, es 187.500. Ah, Ya no dijo kilos. 187 kilos. Ah, ok. Una pequeñísima Es la diferencia. máxima. 187 kilos. Ok, perfecto. Ahí sí se las creo. Es que puse 3 exponente 3 en vez de 3 exponente 6. Ok, bueno, entonces BRG, yo si lo pongo a su valor máximo, entonces voy a obtener La mínima. la mínima La mínima. tasa de transferencia. El máximo valor que puedo tener en BRG es poniendo sus 16 bits a 1, es decir, un número 65.535 más 1 por 16 y eso divide a los 3 megas. ¿Cuánto nos daría el mínimo baudar? 2.8 ¿qué? bits por segundo. Bits por segundo. Bueno, entonces regresemos a nuestro manual de referencia. ¿Y qué nos dice? Vamos a la tablita que viene aquí para nuestro reloj de 12 megas. ¿Cuál es el mínimo? ¿Punto qué dijeron? 2.8. Supuestamente 2.8. ¿Y el máximo? 187.500. Aquí nos da. En este caso, si se dan cuenta, no podemos llegar a ¿cuánto dijeron? A 4.800. Al máximo 118 kilos. 187 kilos. 187 kilos. ¿Cuál fue la especificación que les di? 4.800. La especificación que dije que era lo máximo, ¿cuánto? ¿Cuál es lo máximo? Lo mínimo es 38 bits y lo máximo ¿cuánto? 2.8. ¿Les llegó a ustedes? Sí, sí. ¿Y lo mínimo dio 38? No, lo mínimo es de 2.8. Bueno, pues en realidad, o sea, el cálculo lo daría. Ah, pero es que O sea, si yo almaceno un máximo, en teoría debería trabajar ese baudaje. Sin embargo, el micro no va a poder trabajar esa frecuencia óptimamente. ¿Me explico? Entonces no podemos configurarlo a menos de 38 bits por segundo. ¿Me explico? Entonces,
¿qué valor tengo que poner en BRG? ¿Me explicó? Para que dé los 38. Para que dé los 38. Aquí la tablita ya nos dice, fíjense, en el caso de ustedes, bueno, estamos hablando de FSY de 12 megas. FSY, y ustedes están en un FSY de 3 megas que no aparece aquí la tabla. ¿Ya lo vieron? Usted lo tiene para ir para 30 megas. Los valores de QXRG. Pero es que FSY es 3 megas, ¿no? Por eso. Es la FSY de 5, FSY de 4, FSY de 3. Me estaba ubicando en el de 12, pero no, es 12 del oscilador, no de frecuencia de velocidad de operación. Tiene que haber un BRG de 4. ¿De 4? Para 38.4. Ahí dice. Ok. Bueno, Para 2400 bits por segundo, Alcocer. Para 2400 bits por segundo, Alcocer, ¿qué valor almacenarías en BRG? Que rinda un momento. 2400 bits por segundo. ¿Y cuánto te dio para 38? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? 2400. 4 bits. 4 bits por segundo. valor de BRG de 4. Valor de BRG de 4. Aquí dice la tabla. 77.12. 77.12, vamos a ver qué dice la tabla. Valor decimal de 79. ¿Sí? Pero eso si estuviera a 3.072 MHz, el cual no es su caso. Ustedes están exactamente a 3 MHz. ¿Cierto? ¿Qué clase de...? Hay osciladores de 15 de 15 mega. Se puede, no pierdas de vista que se puede trabajar con relojes externos, RC, ¿sí? La costumbre. Ok, si estamos de acuerdo. Bueno, entonces, pues está aproximado a lo que dijo Alcocer, siendo que el FSY es exactamente de 3 megas, ¿sí? Ahora, si estuviéramos hablando con una FSY de un cristal de 20 MHz, estoy trabajando 9600 baudios. ¿Cuál es el error relativo porcentual que tengo en mi baudaje? Porque si se dan cuenta, no es exacto el baudaje. No es exacto el valor del número que tengo que poner para cumplir con el baudaje. Y por lo tanto, como no es exacto el número, pues el baudaje que voy a tener, pues no va a ser exacto tampoco. Pues se saca el mayor y se saca el... Como si se redondeara al mayor y se saca como si se redondeara al menor. Y esa es la tasa de bits que... Ahorita vamos a ver cuál sería el error. Sí, La frecuencia de cristal es de 20 megas, entonces el FSY es de... Entre 4. Es de 5 megas. Y quiero trabajar 9600, entonces sustituimos en la fórmula y el valor de BRG debe de ser de 32.55. Obviamente no voy a poner 32.55. Entonces, o pongo 32 o pongo 33. Entonces, si pongo 33, recalculo cuánto quedó mi baudaje. Que según la fórmula es la FSY entre 16 por el valor de BRG. Entonces no puedo poner 32.5. Elegí poner 33. 33 más 1. Me da un baudaje de 9191 bits por segundo. No 9600 como en teoría debía ser. ¿Qué
¿qué error relativo tenemos aquí? Sabemos que un error relativo es el valor verdadero o el valor real 409. menos el esperado entre el esperado, ¿verdad? Y le sacamos valor absoluto a eso. Entonces, yo esperaba 9600, le resto los 9191 que obtuve y lo divido entre los 9600. Y ese error porcentual es un error del 4.26%. Hace rato ustedes me decían, bueno, ¿qué es mejor? ¿Subirlo a 33 o bajarlo a 32? ¿Qué pasa si lo bajo a 32? Calculen ustedes, por favor, cuál sería el error relativo. Se pasa. Si pongo 32, me va a dar una tasa un poco más alta. Calcúlenla, por favor. 9469. No creo. Pero No está como creo. extraña. 1.35. No creo, tiene que ser arriba de 9600. Porque quedaría 32 más 1, 33. A ver, entonces, a menos que este esté mal, a ver, chequenle si está bien puesto eso. Chequen estos cálculos. A ver, vamos. Yo le vi 400. Porque entonces estos están mal, ¿eh? Yo le vi 469 para 32. A ver, por eso repito. Verifiquen estos. Sea ¿Cuán- 32.55. 32.55. Ah, no. Menos 1. 31.55. Menos 1. Ahí le faltó restarle Menos 1. 31.55. Para 32. 32. Entonces, a ver, ¿cuánto les dio con 32? Yo le vi 469. 469. ¿Y cuánto les da el error relativo? 1.35. 1. 35. ¿Cuánto sería si hubiésemos elegido 31? De 9.765 horas. 9700, que ahora sí quedó arriba de. Es que ese menos 1 como que. Sí, así es. ¿Cuánto les queda el error? Ahora para. Va a ser un error relativo. Pero recuerda que es valor absoluto. 1.71 menos 1.71. 1,71%. Debe ser. Debe de ser, porque está más desviada al... 1.72, ajá. 1.72. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué conviene más? Bajar. En este caso subirlo, pero en el de hace rato, Bajar, yo creo. en el de hace rato era cuánto? 06.06. 30, ¿qué? 0.06. 30.06 era el resultado de BRG. Entonces convenía subirlo a 31 o dejarlo en 30. Dejarlo en 30, o sea, dependiendo de si es más, ¿dónde es menos la diferencia? ¿Truncarlo o redondearlo? ¿Me explico? dependiendo de donde hay menos Donde porcentaje de sea error. menor el porcentaje de error es lo que más conviene. Estar más cerca de la tasa. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, dense cuenta que aquí viene cómo tengo que habilitar la WART. Nos dice que el bit UTXN, es decir, hay un bit UT1N, UT2N. ¿Me explico? UT1N, ¿qué hace? Es el bit que habilita El
WART 1. Ok. Y aquí nos está diciendo el módulo WART respectivo se deshabilita borrando el bit UART end. ¿Dónde lo encuentro? Pues en el registro UX mode. Quiere decir que para el WART 1 hay un U1 mode. Para el WART 2, U2 mode. ¿Me explico? Entonces, ¿qué WART van a usar? Entonces van a su respectivo registro y modifican este bit para habilitarlo. Para deshabilitarlo hay que borrar el orden. Claro, es el bit de habilitación, ¿no? Este ¿Es va... necesario ponerse como entrada ni como configurarse? No, porque esos son para bits. Entonces vamos a ver los registros, fíjense. Aquí está. Regresamos ya que entendimos, vamos a ver los registros. Entonces, dense cuenta que el primer registro es el registro que controla el modo de operación del WART. ¿Qué WART voy a usar? Ya vieron ahorita en el datasheet que podemos usar el 1 o el 2. Entonces, Pero es diferente el WART al URT. el WART, recuerda que es el módulo, es el nombre del módulo. El TX, el U1TX o U2TX son bits de transmisión o de recepción de ese módulo WART. ¿Sí? Yo voy a configurar un módulo WART. En este caso, ya vimos que el bit de habilitación pues es A1, pues pone a chambear el módulo, en 0 lo deshabilita. Entonces, dice que los pines del WART son controlados por los correspondientes bits del POR, LAT y TRIS. Ahora, el bit UIS IDL me va a permitir configurar si yo quiero que la comunicación se mantenga o se interrumpa cuando yo mande al micro en un modo de bajo consumo de energía. ¿Me explico? El Alt-IO, me va a permitir comunicarme. Si se dieron cuenta, había un U1TX, U1RX, pero también, aquí está, U1RX y U1TX, pero también había un U1ATX, U1ARX. ¿Ya vieron? Son tres, ¿verdad? Son tres, en realidad son dos. En realidad son dos, porque si yo voy a usar el WART 1, puedo usar el U1TX, puedo usar los de la derecha o los de la izquierda. ¿De qué depende? Pues de este bit. Si yo este bit lo pongo a 1, entonces me voy a comunicar usando los pines U1ATX, U1ARX. ¿Me explico? Si yo configuro el WART 1 y este bit lo pongo a 1, entonces es porque voy a usar los pines 15 y 16. ¿Ya se dieron cuenta? Pero si yo lo que quiero es usar los pines 26 y 25, entonces, ¿cómo tiene que estar este bit? A 0, así es. ¿Ya lo vieron? Por eso les dije, espérenme tantito. Cuando me dijeron, bueno, es que aguante, adelante lo vemos. Y este es el momento. Entonces, en realidad no son Solo tres. En el 1. Sí, bueno, vas al datasheet y ves que no, los dos no tienen estas dos opciones, nada más el 1. Por eso nos dice aquí, fíjate, los pines alternados del WART no están disponibles en todos los dispositivos. En este caso, mi 30F4011 tiene dos módulos WART, pero los dos no soportan esto, solamente el WART 1. ¿De acuerdo? Ya lo corroboramos. El WART 2 nada más tiene
su modo Bueno, U2RX y TX, no hay alternado. Ahora el bit 7 wake, este bit wake nos dice que habilita el bit de inicio cuando esté durante el modo de bajo consumo de energía, ¿sí? Quiere decir que si está en modo de bajo consumo de energía y en ese momento le llega un bit de inicio, se encienda. Si este bit lo pongo a 0, no va a despertar. Tiene que recibir ese bit de inicio estando despierto, estando trabajando el micro. Si está dormido, fíjense, yo aquí lo puedo decir que continúe en modo idle, que continúe, pero puede ser que continúe, deje de trabajar, terminó la comunicación y sigue en modo de bajo consumo, y estando en bajo consumo le llega un bit de inicio, no le va a hacer caso si tengo este a 0. Pero si tengo este a 1, sí lo va a despertar, ¿de acuerdo? O sea, tengo que tener el USB del Lo 0 recomendable, y el wake en 1. afirmativo, afirmativo. Pero pues no creo que utilicen el modo de bajo consumo. Normalmente estás haciendo algo en el micro, en el programa principal. Pero lo puedo tener en modo de bajo consumo. Sí. Cuando le mande el Si mensaje, quieres, ajá. empieza a perder el net. Igual si quieres. Para checarle el carácter que dijo no. Así es. Bueno, entonces, y están aquí ya vamos a terminar casi. Terminamos de ver este registro y ya los demás los vemos mañana. LP back. Este es un bit que va a habilitar el ciclo de comunicación. Va a ser una comunicación cíclica. Y bueno, esto está aquí. Normalmente ahorita pónganlo a 0, puesto que no vamos a estar entrando en el módulo de input capture. Hay un módulo input capture que ahorita no se va a utilizar, entonces a 0. Queremos que la entrada sea del WAR, no del input capture, ¿de acuerdo? Dense cuenta que de dónde toma la entrada, del input capture o del pin del WAR. Como ya dijimos que vamos a usar el pin 26 y 25, pues son los pines de quién? Del WART. No son del WAR. Son del WART. El WART es el transmisor receptor asíncrono universal, que es el de RC232. Por eso es U1, U2 de WART. ¿Ya? El PDSL, el selector de datos de paridad, yo puedo poner 00 sin paridad, 01 paridad, par, 10 o un 2 paridad impar, y 11 sin paridad, pero cuando yo configuro 9 bits, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no voy a usar paridad, tengo que ver cuántos bits estoy configurando, 8 o 9. Si yo configuré 9 bits de datos, entonces lo tengo que poner en 1-1, si no voy a querer paridad. Por 9 bits de datos se refiere a... Esto es configurable más adelante, ahorita lo vemos y regresamos. Y el bit 0 es el que selecciona los bits de stop. Selección del bit de stop. Porque recuerden que también es configurable. ¿Cuántos voy a usar? ¿1 o 2? Pues ya ustedes como gusten. Bueno, ahí le vamos a parar. Mañana vamos a ver los registros que controlan
y me dan el estatus del UART. ¿Tienes el video de hecho? ¿Tienes el video de hecho? Falta ese registro, falta el registro de recepción, el de baudaje, y eso sería pues prácticamente todo. Así que mañana terminamos. Sin embargo, aquí vean, les da los pasos a seguir en la página 511. Los pasos a seguir cuando queramos configurar transmisión. Nos dice qué tengo que configurar y en qué orden. Así que ustedes, si se apoyan en esto, pues no deben de tener problema para que nada se les escape. ¿Me explico? Bueno.